Laravel 7. Hola, mi nombre es Ítalo Morales y te invito a que te suscribas de inmediato a este canal. La primera pregunta que nos hacemos cuando sale una nueva versión es: ¿debemos entonces actualizar nuestro proyecto? Toma en cuenta que la versión de Laravel 6 es una versión LTS, en cambio Laravel 7 no lo es. LTS básicamente significa soporte a largo plazo. En ese sentido, si tienes un sistema creado en Laravel 6, déjalo allí, sigue trabajando con esa versión. Esa versión de Laravel 6 tendrá soporte hasta septiembre del 2022. En cambio, si quieres experimentar, instala entonces Laravel 7. Básicamente vas a tu terminal y debes asegurarte que estás en la carpeta de todos tus proyectos. Allí, como siempre, escribes Laravel New y en este caso vamos a colocarle el nombre al proyecto Laravel 7. Presiono Enter y esperamos a que la instalación concluya. Toma en cuenta que el instalador de Laravel debe estar actualizado precisamente para que te instale las últimas versiones de Laravel 7. Apenas finaliza, entramos por supuesto a ese proyecto. Podemos revisar por supuesto al proyecto en ejecución directamente en el navegador. Sería en este caso Laravel 7.test y allí lo tenemos. Laravel vive gracias a muchos componentes de Symfony. Symfony se acaba de actualizar a su versión 5. Lo que quiere decir que la versión 7 de Laravel va a tener componentes de la serie 5 de esta gran tecnología llamada Symfony. ¿Debo actualizar porque sí? No es correcto tomar esa actitud. Nosotros vamos a actualizar precisamente porque queremos conocerlo y queremos profundizar en esta tecnología. Si actualizamos un proyecto porque sí, probablemente no vamos a conseguir todos sus componentes actualizados. Me refiero a si estás utilizando, por ejemplo, un componente de tercero de roles y permisos. Probablemente ese componente no sea compatible con la versión actual de Laravel. Esto es muy delicado cuando tenemos, por supuesto, un proyecto de un cliente, un proyecto propio en producción. Si ya tu proyecto está funcionando, déjalo con la versión actual. Espera que el resto de componentes se pongan al día y entonces da el paso de actualización. Investiga primero. Si quieres definitivamente actualizar, entonces investiga. Tómate ese tiempo y entérate. Ponte al día si todo lo que tu sistema tiene alrededor definitivamente es compatible con Laravel 7. En mis épocas de poca experiencia yo actualizaba siempre porque sí, quería tener lo último y quería siempre estar actualizado. Al hacerlo, por supuesto, el sistema estallaba, no funcionaba porque el resto de componentes aún no se habían puesto al día respecto a las nuevas versiones. El sistema principal actualiza, pero el resto de componentes no. Ten paciencia, espera un poco y cuando todo esto esté funcionando, cuando todo el ecosistema esté al día, entonces da el paso de actualización. Hay muchas cosas interesantes en esta nueva versión, por ejemplo la creación o construcción de componentes Blade. Básicamente es crear diferentes componentes, vamos a llamarlo componentes HTML, que vas a tener aislado en una pequeña carpeta y que vas a empezar a utilizar a lo largo de todo el sistema. Tenemos otro tipo de actualizaciones como por ejemplo la integración con el sistema CORS. CORS. Esto básicamente traduce a intercambios de recursos de origen cruzado. En esta nueva versión, para configurarlo, debemos ir a la carpeta config archivo cors.php. Es básicamente lo que debemos instalar. En el pasado instalar, pero en este momento ya existe dentro de Laravel, cuando construimos un API y queremos que sistemas externos se conecten a mi API. En otras palabras, yo fabrico un sistema Vue completamente externo que viva fuera de Laravel y quiero que este sistema consuma datos de mi proyecto construido en Laravel. Si dentro de nuestro proyecto escribimos PHP Artisan, presiono Enter, toma en cuenta que tenemos un nuevo comando. Este comando básicamente te permite crear diferentes componentes. Los componentes Blade que te había comentado hace un segundo. Y si vamos a Sublime, observa lo siguiente. Vamos a crear aquí nuestro proyecto. Esto ya estaba preparado, por supuesto. Podemos revisar config archivo cors.php. Este es el archivo que manipularíamos, digamos, de una manera muy general, cuando queremos habilitar este tipo de servicios, si queremos que sistemas externos se conecten
a nuestra API y comiencen a consumir datos. Para trabajar con CORS en versiones anteriores de Laravel, necesitábamos instalar un componente externo. Existió, por supuesto, un componente muy famoso que cumplía con esta característica. Hoy día Laravel lo incluye y simplemente tendríamos que utilizarlo, habilitarlo, básicamente manipularlo de una manera muy sencilla para poder tenerlo disponible dentro de nuestro sistema. Hay muchos cambios a nivel de test y otras cosas adicionales. En este caso me interesa hacer una demostración a nivel de componentes y a nivel de rutas. Para estar al tanto y seguir investigando respecto a los cambios y nuevas versiones de Laravel, podemos ir a su repositorio directamente. Básicamente revisamos el historial de release y aquí tenemos los detalles de las diferentes versiones. Por ejemplo, podemos comparar esta versión respecto a la versión 6. Todo esto lo podemos revisar y estar al tanto de lo que está sucediendo con este gran framework. Otra cosa interesante es ir a esta pestaña y aquí te muestra claramente los diferentes archivos que han cambiado. Esto es básicamente los pasos que yo realizo para mantenerme actualizado. Quiero saber en detalle qué está sucediendo con Laravel. Bueno, voy directamente a su repositorio y leo línea a línea de los diferentes cambios. Y también veo directamente el código que han escrito los programadores que mantienen este gran framework. Hagamos una práctica para conocerlo mejor. Lo primero que vamos a hacer es precisamente experimentar con el tema de los componentes. Maximicemos nuestro terminal. Toma en cuenta que aquí tenemos el comando correcto para la creación de componentes. Esto es lo primero que debemos ejecutar para configurar nuestros componentes. Básicamente, PHP Artisan como siempre, make component y vamos a llamarle por ejemplo saludar. Presiono Enter y el mensaje dice que se ha creado correctamente. Vamos a Sublime y lo primero que debemos visualizar es que tenemos una nueva carpeta dentro de app, dentro de app, que se llama View. Dentro tenemos Components y por supuesto dentro está nuestro componente que acabamos de crear. Fíjate que de inmediato me sugiere que la vista va a estar guardada dentro de por supuesto View con el nombre que yo he dado. Esto va a existir dentro de la carpeta Components. Carpeta que debemos tener, por supuesto, aquí directamente creado. Esto es muy interesante. Tenemos una clase que administra todo nuestro sistema y además tenemos una vista. Una vista que, por supuesto, aparece con una frase célebre para que nos sintamos motivados cuando estemos programando. Vamos a escribir, por ejemplo, hola y 3 puntos. ¿Cómo hacemos uso de este componente? Si revisamos aquí nuestro sistema y actualizamos, simplemente tenemos disponible la vista Welcome. Entonces vamos a utilizar allí nuestro primer componente Blade. Todo esto lo podemos borrar por cuestiones de práctica, por supuesto. Siempre es muy interesante tener poco código que leer cuando estamos aprendiendo. Vamos a borrar todo esto que tenemos aquí dentro de Body y comenzamos escribiendo X- y el nombre del componente. Simplemente eso, lo invocamos desde nuestro sistema Blade. ¿Qué debe imprimirnos esto? Vamos a actualizar y simplemente dice hola. Eso es lo que configuramos, por supuesto, aquí en nuestro sistema. Por supuesto, un componente de mayor lógica sería, por ejemplo, un componente de alertas, donde básicamente configuramos su tipo y su mensaje. Sin embargo, en este momento de experimentación, podemos tranquilamente trabajar con este concepto. Si yo quisiera manejar un tema de mensajes, por ejemplo, MSJ, vamos a llamarlo así, debo crear aquí la propiedad $MSJ, punto y coma, por supuesto, y aquí le doy el valor. This MSJ es igual a la variable MSJ. Excelente. Ya con esto puedo hacer uso de él dentro de mi componente. Aquí vamos a decirle hola y vamos a imprimir la variable MSJ que hace referencia al mensaje. Este mensaje, por supuesto, lo damos de alta cuando escribimos aquí el componente. Y escribo, por ejemplo, MSJ es igual a ¿cómo estás? Cualquier texto en realidad. Vamos aquí a actualizar y ahorita hacemos un breve repaso. Dice, hola, ¿cómo estás? Con esto básicamente lo que estamos logrando es
Tener un pequeño componente que se comporte como una etiqueta HTML y que cada atributo sea en realidad una variable de mi componente. El valor de este atributo sería entonces el valor de la variable o propiedad que tenemos aquí en nuestra clase. Y como la tenemos aquí dada de alta, podemos tranquilamente utilizarla en nuestra vista de esta manera. Esto definitivamente es algo que vamos a utilizar en los próximos cursos que fabriquemos aquí en el canal. Con este tipo de ejemplo podemos reutilizar todo lo que tiene que ver con la vista y de esa manera nos vamos a enfocar directamente en aquello que queremos resolver. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto súper complejo, no vamos a perder tiempo en la vista, porque ya viste que a través de componentes podemos crear la vista de una manera muy fácil y rápida. Tienes que tomar en cuenta el tema del encapsulamiento. Fíjate que aquí le escribí public, pero por ejemplo, si tú le escribes que esta propiedad sea protegida, fíjate que al actualizar, él no va a reconocer a mi variable, precisamente porque mi propiedad es protegida. Mucho menos va a aparecer si le digo que funcione como privada. Toma en cuenta que aquí necesitamos que este tipo de datos sean públicos porque se van a visualizar en nuestra vista. El encapsulamiento respecto a la programación orientada a objetos es muy importante. Esto es algo que por supuesto puedes aprender en el blog de rimorsoft.com. Y también podemos aquí aprovechar para crear un componente con mayor sentido. Por ejemplo, un alerta. Esto es algo que vamos a utilizar siempre para mandar mensajes de error, mensajes de éxito, mensajes de advertencia, etc. Aquí necesitamos básicamente definir el tipo del mensaje. Vamos a colocar esto que tenemos acá. Y el mensaje directamente. Con el tipo definimos si es de error, si es de advertencia o si es de éxito. De hecho, si es informativo. Y con el tema del mensaje básicamente vamos a manejar el mensaje en sí, el texto que va a salir. Aquí básicamente inicializamos nuestras propiedades colocando que la propiedad es igual a la variable. Vamos a copiar esto aquí y pegamos. Ya sabes que con tener esto listo, podemos utilizar estas variables dentro de nuestra vista. De nuevo, una frase motivacional, excelente, vamos a borrar. Y vamos a suponer que estamos creando un componente con el estilo de Bootstrap. Básicamente sería alert y luego le pasamos por supuesto el tipo. El tipo lo recibimos como una variable. Y por supuesto dentro de este alert vamos a colocar la impresión de ese mensaje. Por ejemplo, datos guardados, archivo eliminado, usuario eliminado, etc. Este sería nuestro componente y básicamente nos estamos ahorrando 3 líneas de HTML. Comenzamos nuestra etiqueta con X y luego coloco alert. Defino mi variable como un atributo HTML y por ejemplo vamos a decir que es un mensaje de peligro. Luego configuramos el mensaje. El mensaje podría ser básicamente ¿deseas eliminar? Excelente. Nos vamos acá, actualizamos, este es el ejemplo anterior. Y allí está mi componente diciendo deseas eliminar. Podemos inspeccionar elementos y ver que se ha construido correctamente los datos de mi componente con las clases necesarias. Este tipo de cosas, recuerda, son las que vamos a utilizar cuando estemos fabricando nuevos proyectos acá en el canal. Para conocer una nueva novedad de Laravel, básicamente necesito crear una nueva base de datos. Escribo añadir base de datos, vamos a escribir Laravel-7, perfecto, Enter. Y por supuesto establezco la conexión acá en mi proyecto. Voy al archivo .env, le vamos a llamar Laravel-7 y voy a crear una ruta de ejemplo. Vamos a ir acá, seguimos manteniendo welcome por ejemplo, y escribo route, get, y en este caso quiero verificar qué sucede si voy a la ruta post, y en este caso espero el ID de un post. Escribo function, por supuesto, coloco aquí las llaves, enter, y vamos a hacer la búsqueda implícita. Namespace app, entidad post. Eso lo pasamos acá a una variable y básicamente hacemos un dd de ese resultado.
Con esto conseguimos básicamente explorar en detalle lo que contiene esta variable. Vamos al navegador para enfrentar nuestro primer error. Sería pos/1. Presiono Enter y me dice básicamente que esta entidad no existe. Excelente. Vamos a crearla. PHP Artisan make model. Vamos a llamarla pos y creamos de una vez la migración. En este caso -m. No necesito más. En este ejercicio no voy a crear ni controladores, ni factory, ni nada más. Ahora que existe, vamos a actualizar. Y fíjate, esto es muy interesante porque me permite enseñarte con mayor claridad. Fíjate que dice que está buscando el 1 en la columna ID. En este caso podemos visualizar el error porque la tabla pos no existe. Excelente, no me interesa que exista en este momento porque quiero que comprendas bien esta funcionalidad. ¿Qué pasa si yo busco a través de otra columna, como por ejemplo el slug? Excelente. Simplemente coloco 2 puntos y el nombre del campo. Y yo pudiera buscar directamente, por ejemplo, mi-pos. Enter. Fíjate cómo el nombre de la columna cambia. Esto lo logramos básicamente porque hicimos esta configuración. Imagina que estás trabajando con usuarios, ¿sí? Utilizamos la entidad de usuarios y queremos buscar por email. Toma en cuenta que esto hace referencia, digamos, al nombre de la entidad con la que queremos trabajar en ese momento y aquí necesitamos colocar el nombre del campo. Retrocedemos y volvemos a repasar. Pos es el nombre de la ruta. Esto simplemente puede decir artículos. En este caso, artículo porque estamos buscando uno en particular. Luego pos. Colocamos este parámetro que fácilmente podemos ver que hace referencia al nombre de la entidad. Luego colocamos 2 puntos y el nombre de la columna que queremos afectar. En este caso, si queremos buscar por ID, toma en cuenta que colocamos simplemente el nombre de la entidad para entender bien qué estamos haciendo. Y aquí simplemente colocamos un número y revisamos. Vamos a ver qué pasó. Dice que no existe, regresamos acá y colocamos pos directamente. Obviamente, la ruta que estamos verificando en este punto no la escribimos en el navegador. Ahora que corregimos, podemos ver el error con mayor claridad y básicamente podemos repasar. Si quiero por ID no especifico nada. Y si quiero por otra columna, básicamente tengo que colocar aquí 2 puntos y el nombre de la columna. Esta sería la lógica que necesitamos entender para que todo esto funcione. Y para verlo en detalle necesitamos ir a la migración y hacer, por supuesto, esa nueva configuración. Digamos que mi tabla tiene un string, que en este caso es título. Y por supuesto tenemos otro string, que es la columna del slug. Por supuesto, un post necesitaría muchas más columnas, pero en este caso estos 2 campos me sirven para explicar con claridad la nueva funcionalidad que nos ofrece Laravel 7. Escribo migración, etcétera, básicamente para que la ejecute. Y también vamos a buscar aquí actualizar. Si vamos a la tabla de post, vemos que esta tabla está vacía. Aquí actualizamos y en este caso no conseguimos un error. Simplemente dice que el post con ID 1 no existe. Y es verdad que no existe porque nuestros datos están vacíos. Vamos a escribir aquí 1, nuevo post como título y por ejemplo el slug puede ser mi-post. Colocamos la fecha actual. Presiono Enter y se crea correctamente. Si aquí actualizamos, vemos el detalle de nuestro post creado. El título es nuevo post y el slug es mi-post. Si revisamos acá y quisiera buscar por el slug, escribo mi-post, presiono Enter y dice que no existe precisamente porque está buscando por el ID. Si quiero que busque por esa nueva columna, recuerda tenemos que hacer esta configuración. Vamos a salvar y aquí a revisar. Actualizo y funciona. Tenemos de nuevo en pantalla nuestros datos. De esta manera podemos palpar básicamente lo que Laravel 7 tiene para ofrecernos. Es muy interesante, fíjate que básicamente nos ayuda a reducir en gran medida la gran cantidad de código que siempre copiamos.
Con los componentes ahorramos muchas líneas HTML. Y por ejemplo, con el tema de las rutas podemos ahorrar muchas líneas PHP. En el pasado esta configuración se podía hacer, pero por supuesto necesitábamos hacer configuraciones y programación adicional para lograr este resultado. Existe mucho más, pero sigue siendo igual de sencillo. Probablemente desarrolle un post que cargue a rimorsoft.com. Sin embargo, toma en cuenta que este tipo de cosas las vamos a conocer en detalle cuando estemos trabajando, por supuesto, en un nuevo proyecto aquí en el canal. Necesito, por supuesto, que le des like, que te suscribas a este canal y que dejes comentarios de qué te ha parecido este video. Ya te mostré cómo me mantengo al día respecto a las actualizaciones de Laravel. Ahora está en tus manos aprender mucho al respecto y ayudarme en la construcción de este canal.